La risa despectiva de Nicolás Herrera se congeló al escuchar a la enfermera decir: «Doctor, hay una paciente con graves complicaciones en el parto. Necesita atención inmediata». En la camilla, Cecilia Morales lo miró con dolor en los ojos, la misma mujer que había echado de su casa hacía 9 meses. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. Nicolás Herrera revisó su costoso reloj Rolex de $40,000, admirando su reflejo en las puertas del ascensor del Hospital San Rafael. A sus 35 años, había logrado la fama como el cirujano obstetra más exitoso y cruel de la ciudad, con una fortuna de $8 millones, pero también con un corazón tan gélido y soberbio como una tormenta de invierno. Su oficina en el piso 12 era un verdadero templo a su ego, con paredes de mármol blanco italiano y diplomas enmarcados en oro. La vista panorámica le recordaba constantemente que él estaba por encima de los mortales, que se arrastraban por las salas de emergencia, como si fueran hormigas insignificantes. Sin embargo, lo que más le gratificaba no era su inmensa riqueza, sino el poder que le otorgaba para decidir quién merecía su atención médica y quién no. «¿Dr. Herrera?» La voz temblorosa de la enfermera María lo interrumpió a través del intercomunicador dorado. «Hay una emergencia en la sala de partos. La paciente tiene complicaciones severas». «¿Tiene seguro privado?», respondió él con una sonrisa perversa. «Sabes que no atiendo a cualquiera». Durante los últimos 5 años, Nicolás había perfeccionado un sistema de discriminación en su consulta. Si un paciente no podía pagar sus honorarios, lo derivaba a los residentes menos experimentados. Su entretenimiento sádico consistía en jugar a ser Dios con la vida de los demás. «Dr. Ella». «Ella lo pidió a usted específicamente». María tartamudeó nerviosa. Dijo que lo conoce. Su nombre es Cecilia Morales. El nombre lo golpeó como un rayo. Cecilia Morales, la mujer que había sido su esposa durante 3 años. La mujer a la que había amado con una intensidad que lo aterrorizaba. La misma que había destrozado su corazón con una supuesta traición, que nunca pudo probar, pero que había sido suficiente para expulsarla de su vida para siempre. Habían pasado exactamente 9 meses desde aquella noche en que la encontró, hablando por teléfono en susurros, con una sonrisa que nunca antes había visto. Sus celos enfermizos, alimentados por años de ver la forma en que otros hombres la miraban, explotaron como una bomba. «Mentira. Traidora». Le gritó las palabras más crueles de su vida, acusándola de tener un amante sin ninguna prueba real. «Sal de mi casa y no vuelvas nunca. No quiero verte más en mi vida». El recuerdo de las lágrimas de Cecilia, de sus súplicas por explicarse, de cómo recogió sus pertenencias con las manos temblorosas, mientras él la observaba sin compasión, aún lo atormentaba en sus noches de insomnio. Pero su orgullo había sido más fuerte que su amor. Su ego había sido más importante que la verdad. «Doctor, ¿está ahí?» A la voz de María lo sacó de sus pensamientos. «La paciente está perdiendo mucha sangre. Las contracciones son irregulares, y el bebé muestra signos de sufrimiento fetal». Nicolás sintió que el mundo se derrumbaba. ¿Un bebé? ¿Cecilia estaba embarazada? Sus manos empezaron a temblar. 9 meses de embarazo. Exactamente 9 meses desde que la había echado de su casa. «Ya voy», murmuró con una voz que no reconoció como suya. Mientras caminaba por los pasillos estériles del hospital, cada paso resonaba en su cerebro como un golpe de culpa. Los recuerdos lo asaltaron con una claridad brutal. Cecilia intentando decirle algo importante la noche de la pelea. Él interrumpiéndola con gritos de celos. Ella llevándose las manos al vientre, un gesto que ahora cobraba un significado devastador. Había estado tratando de decirle que estaba embarazada. Cuando llegó a la puerta de la sala de partos, se quedó paralizado. Durante 5 años había entrado en esa misma sala cientos de veces, siempre con la confianza absoluta del mejor cirujano. Ahora sus manos sudaban y su corazón latía con fuerza. Respiró profundamente y empujó la puerta. La imagen que vio le quitó el aliento. Allí, en la camilla, estaba Cecilia Morales, con el rostro contraído por el dolor, pero conservando una dignidad que le rompía el alma. Ya no era la mujer de 28 años que había echado de su casa. Ahora tenía 29 y 9 meses de sufrimiento. Habían grabado en su rostro una fortaleza que la hacía aún más hermosa y, al mismo tiempo, inalcanzable para él. Sus ojos, que alguna vez lo habían mirado con amor infinito, ahora lo observaban con una mezcla de dolor físico y una indiferencia, que era mucho más devastadora. Ya no había lágrimas ni ruegos. Había algo peor. La mirada de alguien que había aprendido a vivir sin él. «Hola, Nicolás», dijo ella con una voz extrañamente calmada a pesar de las contracciones. «Gracias por venir.
La formalidad de su tono fue como una bofetada. Durante 3 años, ella lo había llamado Nico, con una ternura que derretía todas sus defensas. Ahora era simplemente Nicolás, como si fuera un extraño que había llegado para hacer su trabajo. Cecilia, Pues yo... Nicolás intentó encontrar palabras, pero se quedó mudo al ver su vientre. Estaba enorme, a punto de dar a luz, y la realidad lo golpeó como un tsunami. El bebé era suyo, no digas nada. Lo interrumpió Cecilia con una firmeza que nunca le había escuchado. Solo haz tu trabajo. Salva a mi hijo, mi hijo. No nuestro hijo. Mi hijo. En ese momento a Nicolás se le heló la sangre. Cecilia ya no lo consideraba el padre. En su mente y su corazón, este bebé era solo de ella. Él había perdido ese derecho la noche en que la había echado, sin escuchar sus explicaciones. Cecilia, necesitamos hablar sobre... Nicolás intentó acercarse, pero otra contracción la hizo gritar de dolor y todas sus preguntas se desvanecieron. El instinto médico que había perfeccionado durante años tomó el control. Se acercó a examinarla, pero cuando sus manos tocaron su vientre, Cecilia lo miró directamente a los ojos con una intensidad que lo paralizó. La última vez que me tocaste fue para empujarme hacia la puerta, dijo ella con una calma que contrastaba con su dolor físico. Ahora solo tócame para salvar a mi hijo. Después de eso quiero que desaparezcas de nuestras vidas para siempre. Cada palabra era como un bisturí que le cortaba el alma. Nicolás se dio cuenta de que durante 9 meses había vivido en una fantasía en la que Cecilia lo extrañaba. Esperaba que él fuera a buscarla, y en la que todavía existía la posibilidad de arreglar lo que había destruido. La realidad era mucho más cruel. Ella había seguido adelante sin él. Doctor. La enfermera María lo alertó con urgencia. Los signos vitales del bebé están bajando. Necesitamos actuar ahora. Nicolás miró el monitor y sintió un pánico real por primera vez en su carrera. No era solo un paciente, era su hijo. El hijo que nunca supo que existía hasta ese momento. El hijo que había rechazado antes de nacer por su arrogancia y sus celos enfermizos. Cecilia, voy a necesitar que colabores conmigo, dijo con la voz temblorosa, a pesar de sus esfuerzos por sonar profesional. Tu vida y la del bebé dependen de que trabajemos juntos. Mi vida ya no te importa, respondió Cecilia con una frialdad que le recordó dolorosamente su propia crueldad. Solo concéntrate en salvar a mi hijo. Es lo único que me importa. Mientras se preparaba para el procedimiento más importante de su vida, Nicolás se dio cuenta de algo que le partió el corazón. Cecilia había usado la misma táctica que él había perfeccionado durante años. Había convertido su humanidad en algo irrelevante. Había reducido su relación a una transacción fría y profesional. Pero había una diferencia crucial. Ella lo hacía para protegerse del hombre que había destruido su corazón. Él por pura crueldad, y ahora, con la vida de su hijo en sus manos, Nicolás se enfrentaba a la ironía más devastadora del destino. La mujer que había echado de su vida por celos sin fundamento había vuelto para mostrarle exactamente lo que había perdido. Y esta vez no había marcha atrás. El silencio que siguió a las palabras de Cecilia fue tan denso que Nicolás podía escuchar su propio corazón latiendo como tambores de guerra. Por primera vez en 35 años, estaba sin palabras, sin defensas, sin la armadura de arrogancia que había construido meticulosamente como el cirujano más prestigioso de la ciudad. Sus manos temblaron mientras se aferraba al estetoscopio, buscando algo sólido en un mundo que de repente se había vuelto inestable. La mujer que estaba frente a él ya no era solo su exesposa. Era un espejo brutal que reflejaba todo lo que había perdido, lo que nunca había valorado, y lo que jamás podría recuperar con sus $8 millones. ¿Cuánto tiempo llevas de parto?, preguntó Nicolás con una voz que apenas reconocía, intentando refugiarse en el protocolo médico para evitar el colapso. 12 horas, respondió Cecilia entre respiraciones, su voz manteniendo esa frialdad profesional. Comenzó anoche, pero quise esperar hasta estar segura de que era necesario venir. Cada palabra era como una gota de ácido cayendo en el alma de Nicolás. Se dio cuenta de que durante 12 horas Cecilia había estado sufriendo sola, preparándose para traer a su hijo al mundo sin nadie que la apoyara. Mientras él estaba en su mansión, cenando langosta y bebiendo vino de $5,000, ella había estado enfrentando el momento más importante de su vida, completamente sola. ¿Tienes un acompañante? ¿Alguien que esté contigo?, preguntó él, aunque una parte de él no quería oír la respuesta. No necesito a nadie, declaró ella con una firmeza que sonaba ensayada, como si hubiera practicado esas palabras durante meses. He aprendido a no depender de nadie más que de mí misma. La declaración fue una bofetada.
Era exactamente el tipo de frase que él mismo habría dicho durante años, presumiendo de su independencia. Ahora, escuchándola de la mujer que alguna vez lo amó, se daba cuenta de lo vacía que sonaba esa filosofía. Mientras la examinaba, Nicolás no pudo evitar notar los cambios en su cuerpo. Su vientre estaba marcado por líneas plateadas, sus senos habían crecido. Su rostro tenía la plenitud característica de una mujer que había albergado una vida durante 9 meses. Era hermosa de una manera nueva, más madura, más fuerte, más completa, y él se había perdido cada segundo de esa transformación. «El bebé está en posición de nalgas», murmuró él después del examen. Su voz, llena de preocupación profesional, no podía ocultar su terror personal. «Vamos a necesitar una cesárea de emergencia. ¿Es peligroso?», preguntó Cecilia. Por primera vez, Nicolás detectó una grieta en su armadura de indiferencia. Era puro miedo maternal por la vida de su hijo. «Hay riesgos», admitió él, luchando contra el impulso de mentirle para protegerla. «Pero soy el mejor cirujano obstetra. Haré todo lo que esté a mi alcance para que tú y el bebé salgan bien. No me importa lo que me pase a mí», dijo Cecilia con una intensidad que lo dejó sin aliento. «Solo salva a mi hijo. Prométeme que harás todo para salvar a mi hijo». La desesperación en su voz era idéntica a la que había escuchado de otros padres, pero esta vez era diferente. Esta vez era la madre de su hijo rogándole que salvara a una criatura que él había rechazado antes de nacer por su propia estupidez y orgullo. «Te prometo que haré todo lo posible», respondió Nicolás. Por primera vez en años, una promesa médica no era solo protocolo profesional. Era un juramento sagrado al amor de su vida y al hijo que nunca supo que existía. Mientras el equipo médico preparaba el quirófano, Nicolás se quedó a solas con Cecilia por unos minutos. La anestesia local había empezado a hacer efecto, pero ella mantenía los ojos abiertos, mirando al techo con la misma expresión distante que tenía cuando procesaba emociones complejas. «Cecilia», se acercó él a su cabeza para poder hablarle sin que lo escucharan. «Necesito que sepas que...». Ella lo interrumpió sin mirarlo. «No, ahora no. Solo concéntrate en salvar a mi hijo. Pero necesito decirte», insistió Nicolás, sintiendo que esta podría ser su única oportunidad de explicarse. «¿Necesitas decirme qué?». Finalmente Cecilia giró la cabeza para mirarlo, y la furia que vio allí lo paralizó. «¿Que lo sientes? ¿Que cometiste un error? ¿Que me extrañaste durante estos 9 meses?» Cada pregunta era un puñal. Nicolás se dio cuenta de que su discurso de disculpas, ensayado durante meses, sonaba hueco y egoísta frente a su dolor. «Yo no...», empezó, pero Cecilia lo interrumpió con una risa amarga. «¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «La noche que me echaste de la casa, estaba tratando de decirte que estaba embarazada. Me había hecho la prueba esa mañana. Estaba tan emocionada que no podía esperar para darte la sorpresa». El mundo de Nicolás se desplomó. La llamada telefónica misteriosa, la sonrisa que no había reconocido, los susurros. Ella había estado hablando con el ginecólogo, confirmando el embarazo, planeando cómo darle la noticia más maravillosa de sus vidas. Y él había destruido todo por pura paranoia. «¿La persona con la que hablabas por teléfono?», susurró Nicolás, sintiéndose físicamente enfermo. «Era el doctor Mendoza», confirmó Cecilia con una calma devastadora. «Le estaba preguntando sobre síntomas del embarazo. Quería estar segura antes de decírtelo. Quería que fuera perfecto». Nicolás se dio cuenta de que había convertido la noticia de la paternidad en una tragedia de abandono por su propia inseguridad tóxica. «Cecilia, yo no sabía...». Intentó encontrar palabras. «¿Qué habrías hecho diferente?», preguntó ella con honestidad brutal. «¿Te habrías quedado conmigo por obligación? ¿Habrías fingido amarme por el bebé? ¿O habrías encontrado otra razón para odiarme?». Las preguntas quedaron en el aire. Nicolás se dio cuenta de que Cecilia había pasado 9 meses analizando su relación, mientras él había vivido en una fantasía en la que solo había cometido un error que podía arreglarse con disculpas. «Te amaba», dijo él finalmente, con la voz quebrada. «Te amo. Siempre te he amado». «No», respondió Cecilia con una firmeza que lo dejó sin aliento. «Tú amabas la idea de poseerme. Amabas sentirte superior a mí. Amabas tener control. Pero nunca me amaste a mí de verdad». Cada acusación era como un bisturí que cortaba su autoengaño. Nicolás se dio cuenta de que Cecilia había usado esos meses para entender exactamente qué había estado mal en su matrimonio, mientras él vivía en la negación. «Doctor Herrera», la enfermera María lo alertó. «Estamos listos para la cesárea».
Nicolás miró a Cecilia una última vez antes de ponerse la mascarilla. Sus ojos ya no mostraban furia, sino una paz resignada de alguien que había aceptado que algunas cosas no tienen reparación. «Salva a mi hijo», le dijo ella por última vez. «Es lo único que te pido». Mientras se dirigía a la zona estéril, se dio cuenta de algo que le heló la sangre. Cecilia había dejado de luchar por su relación. No estaba tratando de castigarlo. Simplemente había seguido adelante. Y esa indiferencia era más devastadora que cualquier grito o lágrima. Ahora, al prepararse para traer al mundo al hijo que había rechazado antes de nacer, enfrentaba la ironía más cruel del destino. Tenía que salvar 2 vidas para destruir por completo la posibilidad de recuperar el amor que había perdido. Cada segundo que el bebé permaneciera dentro del vientre de Cecilia, ambos corrían peligro. Y cada segundo que él lograra salvarlos, sería un segundo más en el que Cecilia se alejaría emocionalmente de él para siempre. La operación sería su mayor éxito profesional, pero emocionalmente, sería la confirmación de su fracaso más devastador como ser humano. Nicolás se acercó al lavabo con la arrogancia que había perfeccionado durante una década. Incluso en esa situación, no podía evitar la sensación de superioridad. Después de todo, él era el doctor Nicolás Herrera, el cirujano que había salvado cientos de vidas. Cecilia podría odiarlo, pero en ese momento lo necesitaba. Necesitaba su experiencia, su habilidad quirúrgica que nadie más en la ciudad podía igualar. La mujer que había tratado de humillarlo con indiferencia, ahora dependía completamente de él para salvar a su hijo. Era una ironía deliciosa. «Doctor Herrera». La enfermera María se acercó con una expresión extraña. «Hay algo que debe saber antes de la cirugía». La paciente trajo algunos documentos. «¿Documentos?», le preguntó Nicolás, jabonándose las manos. «¿Qué tipo de documentos?». «Directivas médicas muy específicas», respondió María. «Y también un poder legal que autoriza decisiones médicas en caso de complicaciones». Nicolás frunció el ceño. «¿A quién se lo dio?». «A ella misma», respondió María, confundida. «Aparentemente, se graduó de la Facultad de Derecho hace 3 meses y pasó el examen del Colegio de Abogados la semana pasada». El mundo de Nicolás se detuvo. Sus manos se quedaron inmóviles. ¿Cecilia había estudiado Derecho durante su embarazo, mientras criaba sola a su hijo no nacido? «Eso es imposible», murmuró. Cecilia apenas terminó la preparatoria. Trabajaba como recepcionista en una clínica dental. «Doctor, solo le digo lo que dicen sus documentos», respondió María incómoda. «Aquí dice que se graduó summa cum laude de la Universidad Nacional y hay una carta de aceptación para una maestría en Derecho Corporativo». Cada palabra era un martillazo a su autoimagen. Durante los 3 años de matrimonio, él la había tratado como intelectualmente inferior. Sus comentarios condescendientes, la forma de explicarle las cosas como si fuera una niña. Todo había sido para mantenerla en una posición de subordinación. Y ahora descubría que mientras él alardeaba de su doctorado, ella había construido en silencio una educación que rivalizaba con la suya. «¿Hay algo más en esos documentos?», preguntó Nicolás con una voz que no reconocía. María revisó los papeles. «Sí, doctor. También hay una carta de empleo». «¿La firma de abogados?». Mendoza y Asociados la contrató como especialista en negligencia médica. El suelo del quirófano pareció desaparecer. Mendoza y Asociados era la firma más prestigiosa, conocida por destruir carreras médicas. Y ahora Cecilia iba a trabajar para ellos. La ironía era tan brutal que casi le quitó el aliento. La mujer que había subestimado, ahora tenía el poder de destruir todo por lo que él había trabajado. «Doctor, necesitamos comenzar la cirugía», lo urgió María. «Los signos vitales del bebé están empeorando». Nicolás asintió y se dirigió a la mesa de operaciones, pero su mente estaba descontrolada. Mientras se acercaba a Cecilia, que yacía con los ojos cerrados, no podía dejar de mirar su rostro con ojos nuevos. Las líneas de madurez que había notado no eran solo del embarazo. Eran de alguien que había pasado 9 meses estudiando hasta el amanecer, construyendo una nueva vida mientras su cuerpo crecía con el hijo que él había rechazado. «Cecilia», susurró mientras preparaba la incisión, «¿por qué no me dijiste que estabas estudiando?». Para su sorpresa, Cecilia abrió los ojos. La anestesia la mantenía consciente, pero relajada. «¿Cuándo habría podido decírtelo?», respondió con una calma que lo desarmó. «Entre los comentarios sobre lo poco que entendía del mundo. O tal vez cuando me explicabas cosas como si fuera una niña de 5 años. Cada palabra era como un bisturí cortando su alma». Nicolás se dio cuenta de que Cecilia había guardado años de humillaciones sutiles. «Yo nunca», intentó,
Pero Cecilia lo interrumpió con una risa suave pero devastadora. ¿Nunca qué? ¿Nunca me dijiste que no entendería los términos médicos complicados? ¿Nunca sugeriste que viera telenovelas mientras tú leías literatura seria? ¿Nunca me trataste como un accesorio en lugar de una persona con cerebro? Cada acusación era cierta. Nicolás lo sabía. Había disfrutado sintiéndose más inteligente que su esposa. Cecilia, no me daba cuenta de que te estaba humillando constantemente. Intentó defenderse mientras comenzaba la incisión. Oh, te dabas cuenta perfectamente. Ella completó su oración con precisión legal. Era parte del control que ejercías. Mantenerme sintiéndome inferior para que nunca cuestionara tu autoridad. Mientras Nicolás trabajaba con manos temblorosas, Cecilia continuó con una calma profesional, que era más devastadora que cualquier grito. ¿Sabes qué fue lo que me abrió los ojos? Y preguntó. La noche que me echaste. Cuando me gritaste que era una estúpida e inútil que nunca entendería nada. Esa noche me di cuenta de que tenías razón en una cosa. No entendía nada. No entendía cómo había permitido que me trataran así durante 3 años. Nicolás sintió náuseas. El bebé estaba casi visible, pero las palabras de Cecilia lo estaban destruyendo. Así que decidí cambiar eso. Continuó ella con una determinación que él nunca había escuchado. La misma semana que me echaste me inscribí en la universidad. Estudié 18 horas al día. Escribí mi tesis sobre relaciones psicológicamente tóxicas mientras este bebé crecía dentro de mí. ¿Relaciones psicológicamente tóxicas? Repitió Nicolás. Como si las palabras fueran veneno. Sí, confirmó Cecilia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi tesis se tituló Patrones de control emocional en relaciones asimétricas de poder. Obtuve la calificación más alta de mi generación. El mundo de Nicolás se desmoronaba. Cecilia no solo había estudiado derecho, había estudiado específicamente cómo él la había maltratado. Doctor, lo alertó María. Ya casi puede ver la cabeza del bebé. Nicolás se concentró, pero su mente estaba fragmentada. Mientras trabajaba para traer a su hijo al mundo, enfrentaba la humillación más grande de su vida. La mujer que había considerado inferior, había usado su abandono como combustible para superarlo, académica y profesionalmente. ¿Quieres saber lo más irónico de todo? Preguntó Cecilia mientras él extraía al bebé. Mi primer caso en Mendoza y asociado será una demanda por negligencia médica contra el Hospital San Rafael. Aparentemente, hay un cirujano que ha estado discriminando pacientes por su capacidad de pago. Las manos de Nicolás se congelaron. El bebé estaba en sus brazos llorando. Perfectamente saludable, pero él no podía moverse. Cecilia acababa de revelar que no solo tenía el conocimiento para destruir su carrera, sino que ya estaba trabajando en un caso que podría hacerlo. No te preocupes, añadió Cecilia con una ironía devastadora. La investigación comenzará después de mi licencia de maternidad. Por ahora solo quiero que termines este procedimiento y salves a mi hijo. Nicolás miró al bebé en sus brazos. Un niño perfecto con el cabello oscuro de Cecilia y sus propios ojos verdes. Se dio cuenta de que sostenía la única conexión que le quedaba con la mujer, que había destruido por su propia estupidez. Es un niño, anunció con la voz quebrada. Es perfecto, mi hijo. Lo corrigió Cecilia con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Su nombre será Santiago Morales. Solo Morales. Cada detalle había sido planeado. Cecilia no solo había reconstruido su vida, sino que había creado una nueva identidad que no incluía a Nicolás. Mientras suturaba, él se enfrentaba a la ironía más cruel. Había salvado las 2 vidas más importantes para él, pero al hacerlo, había confirmado que las había perdido para siempre. Cecilia ya no era la mujer vulnerable que había echado de su casa. Era una abogada con el poder de destruir todo por lo que él había trabajado. Y su hijo llevaría el apellido de ella, borrando su existencia legal como padre. La operación había sido un éxito médico, pero para Nicolás, había sido la confirmación de su fracaso como ser humano. El silencio que siguió al primer llanto del bebé fue tan profundo que Nicolás pudo escuchar su propia alma fragmentándose. Santiago Morales, no Herrera, lloraba en sus brazos, con una fuerza vital que contrastaba con la muerte emocional que él experimentaba. Sus manos, que habían realizado cientos de cirugías con precisión, temblaban al sostener al hijo que había salvado, pero que legalmente había perdido antes de conocerlo. Durante 35 años, Nicolás había creído que el éxito profesional era sinónimo de superioridad. Ahora, al ver a ese bebé con el apellido de su madre, se enfrentaba a la realización más devastadora de su existencia. Había ganado la batalla médica, pero había perdido la guerra de su propia humanidad. ¿Puedo sostenerlo?
Y preguntó Cecilia con una voz que había recuperado su fuerza maternal. Nicolás la miró, esperando ver algún rastro de vulnerabilidad. En su lugar, encontró los ojos de una mujer que había pasado 9 meses transformándose. Cecilia ya no era la tímida recepcionista. Era una abogada, una madre soltera que había construido una nueva vida sin necesidad de validación. «Es tu hijo», respondió Nicolás mientras le entregaba al bebé, y cada palabra sonaba como una confesión de derrota. «Mi hijo», corrigió Cecilia suavemente, «solo mío». La corrección fue devastadora en su simplicidad. No había ira ni venganza, solo un hecho legal y emocional. Nicolás había perdido sus derechos paternales por su propia estupidez y crueldad. Al observar a Cecilia sostener a Santiago, Nicolás se dio cuenta de algo que lo aterrorizó. Ella era una madre completa, suficiente. No necesitaba un padre para ese niño. No necesitaba ayuda económica. No necesitaba nada de él. Su fantasía de ser indispensable se desmoronaba frente a la realidad de una mujer que había aprendido a ser independiente. Cecilia se acercó lentamente, como a un animal salvaje. «Necesitamos hablar sobre cómo vamos a manejar esto». «¿Manejar qué?», y preguntó ella sin levantar la vista de Santiago, quien la miraba con ojos curiosos, idénticos a los de Nicolás. «Sobre mi relación con Santiago, sobre mis derechos como padre, sobre manutención, visitas, decisiones médicas», enumeró él desesperadamente, aferrándose a lo legal. Cecilia finalmente lo miró con la misma paciencia condescendiente que él había usado con ella. Era la misma expresión que él había usado para explicarle cosas que consideraba demasiado complejas para su entendimiento. «Nicolás», dijo con una calma profesional, «creo que hay algunas cosas fundamentales que no entiendes sobre tu situación legal actual». El uso de la palabra legal le envió un escalofrío por la espalda. Cecilia ya no hablaba como su exesposa, sino como la abogada en la que se había convertido. «¿Qué quieres decir?», preguntó Nicolás, aunque una parte de él no quería oír la respuesta. «Quiero decir que durante los 9 meses que estuve embarazada, tú no exististe legalmente en mi vida», explicó ella con la precisión de alguien que había estudiado cada aspecto legal de su situación. «No hay documentos que te establezcan como el padre de este niño. No estuviste presente, no contribuiste, no participaste en decisiones». Cada palabra era como un bisturí que cortaba los lazos que lo unían a su hijo. Nicolás se dio cuenta de que Cecilia había usado esos meses para construir un caso legal, impenetrable, que lo excluía por completo de la paternidad. «Pero biológicamente es mi hijo», protestó él débilmente. «La paternidad biológica no establece automáticamente derechos legales», respondió Cecilia con autoridad. «Especialmente cuando el supuesto padre ha demostrado un patrón de comportamiento que podría considerarse perjudicial para el bienestar del menor». «¿Patrón de comportamiento perjudicial?», repitió Nicolás como si las palabras fueran veneno. «Abandono durante el embarazo, violencia verbal, inestabilidad emocional documentada», enumeró Cecilia con la frialdad de alguien que había preparado esa lista durante meses. «Todo está en mi tesis académica sobre relaciones tóxicas, que por cierto usó nuestro matrimonio como caso de estudio». El mundo de Nicolás se desplomó. Cecilia había convertido su matrimonio fallido en material académico que ahora podía usar como evidencia legal en su contra. «¿Usaste nuestro matrimonio como caso de estudio?», y susurró, sintiéndose físicamente enfermo. «Obviamente cambié los nombres para proteger la privacidad», aclaró Cecilia con una ironía devastadora. «Pero sí, mi investigación se basó en mis experiencias personales con un médico narcisista que confundía el éxito profesional con la superioridad. Cada revelación era más humillante que la anterior». Nicolás se dio cuenta de que mientras él vivía en una fantasía, Cecilia lo había estado estudiando como un espécimen digno de análisis. «Santiago está empezando a tener hambre», observó Cecilia. «Necesito que terminemos esta conversación para poder alimentarlo». La declaración era un despido profesional. Para ella, Nicolás había cumplido su función médica y ahora podía retirarse de sus vidas. «Cecilia, por favor», se acercó él desesperado. «Sé que cometí errores terribles, pero él es mi hijo también. No puedes simplemente borrarme de su vida. No puedo», le preguntó ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Quién va a impedírmelo? ¿Tú? ¿El mismo hombre que me echó de su casa por sospechas? ¿El médico que discrimina pacientes por dinero?». La mención de su comportamiento profesional fue una puñalada. Cecilia no solo tenía evidencia personal, sino también información que podía usar para destruir su carrera. «No tienes evidencia de eso», mintió Nicolás.
sabiendo que su historial de rechazar pacientes sin seguro estaba documentado. ¿No tengo evidencia? Cecilia rió suavemente. Nicolás, trabajo para la firma más prestigiosa. Tenemos investigadores privados, acceso a registros, testimonios de enfermeras y pacientes rechazados. La realidad lo golpeó como un tsunami. Cecilia no había elegido esa firma por casualidad, sino porque tenía los recursos para investigarlo. ¿Todo esto es venganza?, preguntó él, sintiendo una mezcla de terror y admiración. No es venganza, respondió Cecilia con una honestidad devastadora. Es protección. Protección para mi hijo y para mí, y para futuros pacientes que merecen atención basada en la necesidad, no en el dinero. En ese momento, Nicolás se enfrentó a una realización que le quitó el aliento. Cecilia no estaba tratando de destruirlo por despecho, sino que estaba tratando de hacer del mundo un lugar mejor, y él era uno de los obstáculos que necesitaba remover. ¿Qué quieres de mí?, preguntó él con la voz quebrada. Quiero que Santiago crezca en un mundo donde los médicos traten a todos con dignidad, respondió ella mientras acunaba a su hijo. Quiero que las mujeres no tengan que soportar años de humillación psicológica. Y quiero que mi hijo nunca piense que el éxito profesional le da derecho a tratar a otros como inferiores. Cada deseo era un espejo de sus propias fallas. Se dio cuenta de que Cecilia había convertido su dolor en una misión de justicia social. Había tomado la peor experiencia de su vida y la había transformado en combustible para cambiar el mundo. ¿Y si cambio?, y preguntó él desesperadamente. ¿Y si me convierto en la persona que debí ser? Cecilia lo miró por un largo momento. Finalmente asintió. Si realmente cambias, dijo con calma, si demuestras durante años, no meses, que puedes ser un hombre decente y un médico ético, entonces tal vez algún día Santiago pueda conocer a su padre biológico. La declaración era una puerta entreabierta, pero las condiciones eran tan estrictas que prácticamente garantizaban que la puerta permanecería cerrada. Cecilia no le ofrecía una segunda oportunidad, sino la posibilidad teórica de ganarse la primera. ¿Qué tendría que hacer? Se aferró él a esa posibilidad microscópica. Primero, enumeró ella con precisión, tendrías que cambiar tu práctica médica, atender a todos los pacientes sin discriminación. Segundo, someterte a terapia psicológica. Tercero, hacer trabajo comunitario real. Cada condición era una humillación, pero también más justa que cualquier castigo. ¿Y cuarto?, preguntó él. Cuarto. Cecilia sonrió por primera vez, pero sin llegar a sus ojos. Tendrías que convertirte en el tipo de hombre del que Santiago pueda estar orgulloso, no el tipo que su madre tuvo que estudiar como ejemplo de toxicidad. Al salir del hospital esa noche, Nicolás cargaba el peso de una derrota completa. Se dio cuenta de que Cecilia le había dado algo que él nunca le había dado a ella. Una oportunidad real de redención. Una oportunidad que lo obligaría a destruir todo lo que había sido para convertirse en algo nuevo. Una oportunidad que podría tardar años, pero que era la única que tenía para algún día conocer a su hijo. 3 semanas después, Nicolás se encontró haciendo algo que jamás había imaginado, esperando nervioso en la sala de la clínica comunitaria San José, el hospital público más humilde de la ciudad, con un currículum en sus manos temblorosas y el ego destrozado. La clínica era lo opuesto a su mundo de lujo. Las paredes estaban descoloridas, las sillas de plástico rotas, y el olor a desinfectante no podía ocultar los aromas de pobreza, sudor y desesperación. Durante 3 semanas, las palabras de Cecilia habían resonado en su cabeza. Tendrías que convertirte en el tipo de hombre del que Santiago pueda estar orgulloso. Cada noche, al regresar a su mansión, se miraba al espejo y veía lo que Cecilia había visto. Un hombre que había confundido riqueza con valor, prestigio con humanidad, poder con amor. Doctor Herrera. La voz áspera de una mujer mayor lo sacó de sus pensamientos. Era la doctora Carmen Vázquez, directora médica de la clínica, una mujer de 55 años, con ojos que habían visto más sufrimiento en una semana que él en toda su carrera. Doctora Vázquez. Nicolás se puso de pie, sintiendo la ironía de estar nervioso, frente a una colega que ganaba en un año lo que él gastaba en un solo traje. Siéntese, doctor. Carmen le gesticuló. Su llamada me sorprendió. El doctor Nicolás Herrera, el cirujano más exclusivo, queriendo ser voluntario aquí. La forma en que pronunció la palabra voluntario dejó claro que conocía su reputación. Nicolás se dio cuenta de que en los círculos médicos públicos, él era conocido por su elitismo y discriminación, no por su excelencia. Doctora Vázquez, sé que mi reputación no es ideal para este trabajo,
Empezó, luchando con las palabras. Pero quiero cambiar eso. Necesito cambiarlo. Carmen lo estudió con la mirada analítica de alguien que había aprendido a leer las motivaciones humanas. ¿Por qué?, preguntó simplemente. La pregunta era tan directa que Nicolás se sintió desarmado. Había ensayado respuestas elaboradas, pero ahora sonaban huecas. Porque perdí a mi familia por ser el tipo de hombre que antepone su ego. Respondió con una honestidad que lo sorprendió. Y porque mi hijo va a crecer en un mundo donde médicos como yo siguen pensando que el dinero determina quién merece vivir. Carmen parpadeó. Por un momento, el barniz profesional se rompió y Nicolás vio un destello de la mujer que había dedicado su vida a tratar a los que otros rechazaban. ¿Su hijo?, repitió ella. ¿Qué edad tiene? 3 semanas, respondió él, sintiendo que cada palabra le cortaba la garganta. Y no tengo derecho legal a verlo, porque abandoné a su madre cuando más me necesitaba. El silencio fue denso. Nicolás podía oír los ruidos del hospital, bebés llorando, madres consolando, médicos corriendo entre emergencias de gente que no podía pagar atención privada, pero que merecía la misma dignidad. Doctor Herrera, Carmen se inclinó, su voz adquiriendo una calidez que él no había oído en años. Trabajar aquí no va a ser como nada que haya experimentado. Nuestros pacientes no tienen seguro ni pueden pagar medicamentos costosos. Muchos ni siquiera tienen documentos. Lo entiendo, asintió Nicolás, aunque sabía que no era así. No entiende, lo corrigió ella. Aquí atenderá a mujeres que caminaron 5 horas para llegar. Hará cesáreas sin los equipos a los que está acostumbrado. Tendrá que decirle a madres que sus bebés necesitan cirugías que no podemos costear. Cada escenario era una bofetada. Nicolás se dio cuenta de que había vivido en una burbuja donde todos los problemas se resolvían con dinero. Verá el tipo de casos que normalmente deriva, continuó Carmen. Entenderá por qué esas derivaciones a menudo significan sentencias de muerte. Quiero entender, dijo él, con la voz temblorosa. Necesito entender. Carmen lo observó por un momento. Está bien, dijo finalmente. Puede empezar mañana, pero hay condiciones. Las que considere necesarias, respondió él de inmediato. Primero, aquí no es el doctor Herrera. Es simplemente Nicolás, un médico más. Segundo, empezará con casos básicos. Necesita aprender a tratar a los pacientes como humanos antes de salvar vidas. Cada condición era una humillación profesional que él, Nicolás de un mes atrás, habría rechazado indignado. Ahora se sintió agradecido de que alguien estuviera dispuesto a darle una oportunidad. Tercero, continuó Carmen, trabajará con la doctora Morales cuando regrese de su licencia. El nombre lo golpeó como un rayo. Cecilia va a trabajar aquí 2 días a la semana, confirmó Carmen, observando su reacción. Va a establecer una clínica legal, gratuita para pacientes que han sufrido negligencia. ¿Será un problema? Nicolás sintió que el universo le estaba jugando una broma. No solo tendría que trabajar bajo supervisión, sino que también tendría que enfrentar a la mujer, que había documentado todas sus fallas. No será un problema, mintió, sabiendo que sería el desafío más difícil de su vida. Carmen sonrió por primera vez. Bien, porque la doctora Morales solicitó trabajar aquí, después de que supo que usted había aplicado. Dijo que quería asegurarse de que su transformación fuera genuina. Aparentemente el bienestar de su hijo depende de que usted demuestre cambios reales, no solo palabras. Nicolás se dio cuenta de que Cecilia había convertido esto en una prueba. No le bastaba con saber que él trabajaba en una clínica pública. Quería supervisar su transformación, evaluarla con sus propios ojos. Doctor Herrera, Carmen se puso de pie. Espero que entienda que esto no es caridad. Necesitamos médicos competentes, pero más que eso, necesitamos médicos que entiendan que cada vida tiene el mismo valor sin importar la cuenta bancaria. Lo entiendo, respondió Nicolás. No, todavía no lo entiende. Le sonrió Carmen con una mezcla de compasión y determinación. Pero espero que lo aprenda. Al salir, Nicolás pasó por la sala de espera. Por primera vez, se detuvo a mirar a la gente. Mujeres embarazadas, ancianos, jóvenes con heridas mal vendadas. Los miró no como casos clínicos, sino como seres humanos con historias y miedos idénticos a los suyos. Una niña de unos 6 años, sentada en el regazo de su madre, lo miró con curiosidad. Tenía los ojos grandes de Cecilia y una sonrisa que no había sido tocada por el sufrimiento. «Hola, doctor», le dijo con la confianza inocente de los niños. «Mi mamá dice que los doctores son ángeles, que ayudan a que la gente no se sienta mal».
Las palabras golpearon a Nicolás como una revelación. Durante una década había tratado la medicina como un negocio. Esta niña le recordaba lo que había olvidado. Los médicos tienen el privilegio de aliviar el sufrimiento. Tu mamá tiene razón, le sonrió genuinamente. Los doctores estamos aquí para ayudar. Al salir de la clínica, Nicolás supo que había cruzado una línea. Ya no era solo el doctor Herrera tratando de recuperar a su familia. Era un hombre comenzando el proceso más difícil de su vida, aprender a ser humano. El camino sería largo y humillante. Pero por primera vez en semanas, sintió esperanza. Mañana empezaría a ganarse el derecho de ser el padre que Santiago merecía. Y algún día, tal vez, Cecilia podría ver en él al hombre que siempre tuvo el potencial de ser. 6 semanas después, Nicolás se encontró haciendo algo que jamás había imaginado. Suturando la herida de un niño de 8 años mientras su madre lloraba de alivio porque finalmente había encontrado a un médico que los trataba con dignidad. El contraste con su vida anterior no podía ser más brutal. Sus manos, que una vez habían sostenido bisturíes de platino, ahora trabajaban con instrumentos básicos en una clínica donde el aire acondicionado funcionaba solo 3 días a la semana. Pero lo más extraordinario no era el cambio externo, sino lo que sucedía dentro de su alma. Por primera vez en 35 años, se despertaba con un propósito que trascendía su propio ego. Cada paciente le enseñaba algo nuevo sobre la resistencia humana y la dignidad en medio de la pobreza. Doctor Nicolás, la enfermera Patricia, lo sacó de sus pensamientos. La doctora Morales llegó. El mundo de Nicolás se detuvo. Durante 6 semanas había sabido que este momento llegaría. Cecilia había terminado su licencia y hoy comenzaba a trabajar en la clínica legal. Había ensayado mentalmente el reencuentro, pero ahora se sentía desprevenido. Gracias, Patricia, murmuró. Se dirigió al lavabo para lavarse las manos y ganar tiempo. En el espejo agrietado vio a un hombre que había cambiado. Su rostro tenía nuevas líneas, no por estrés, sino por la comprensión del sufrimiento. Sus ojos ya no tenían arrogancia, sino una humildad nacida de ver grandeza en personas que la sociedad consideraba invisibles. Cuando salió, la vio. No era la misma mujer que había expulsado ni la abogada feroz que lo había humillado. Era una versión completamente nueva de Cecilia, que irradiaba una autoridad profesional silenciosa. Llevaba un traje modesto pero impecable. Lo que más lo impactó fue la expresión en su rostro. No había ira ni dolor, ni siquiera indiferencia. Había curiosidad profesional. Lo estaba estudiando con la misma intensidad clínica que él había usado para examinar pacientes. «Hola, Nicolás», dijo con la voz de una colega. «Cecilia», respondió él, sorprendiéndose de lo natural que sonaba su nombre sin el peso de años de historia tóxica. «¿Cómo está Santiago?» «Está bien», respondió ella. Por primera vez, una sonrisa genuina cruzó su rostro. Creció mucho, ya pesa 4 kilos. La forma en que habló de Santiago, con orgullo maternal, golpeó a Nicolás. Se dio cuenta de que él había dejado de ser una ausencia dolorosa para convertirse en un dato biológico irrelevante. «Me alegra saber que está bien», dijo él honestamente. «¿Tienes alguna foto?» Cecilia dudó por un momento. Luego sacó su teléfono y le mostró una foto que le quitó el aliento. Santiago había crecido. Ya no era el recién nacido. Era un niño con personalidad, sonriendo a la cámara con los ojos verdes de Nicolás, pero con la sonrisa radiante de Cecilia. Estaba vestido con ropa simple, y detrás se veía un apartamento pequeño pero acogedor. «Es hermoso», susurró Nicolás, sintiendo una mezcla devastadora de amor paternal y pérdida. «Se parece a ti», observó ella con una neutralidad que hacía el comentario más poderoso. «Tiene tus ojos, tu forma de fruncir el ceño cuando está concentrado». El hecho de que Cecilia pudiera reconocer sus rasgos en Santiago, sin amargura, fue como una puñalada de esperanza. Significaba que no había borrado por completo su existencia. Todavía había espacio, aunque microscópico, para algún tipo de reconocimiento paternal. «Cecilia, comenzó él, pero fueron interrumpidos por la doctora Carmen. «Doctora Morales, doctor Herrera», lo saludó Carmen, interesada en observar la interacción. «¿Todo bien aquí?» «Perfectamente bien», respondió Cecilia con una sonrisa profesional. «El doctor Herrera me estaba contando sobre su trabajo con los pacientes pediátricos». La mentira piadosa fue tan suave que Nicolás se dio cuenta de que ella lo estaba protegiendo del escrutinio. «Excelente», asintió Carmen. «Doctora Morales, doctor Herrera, me gustaría que trabajaran juntos en un caso». El estómago de Nicolás se contrajo. Trabajar directamente con Cecilia en un caso médico legal sería como navegar por un campo minado. «¿Qué tipo de caso?».
Preguntó Cecilia con concentración. Una mujer de 24 años, embarazada de 7 meses, fue rechazada por 3 hospitales privados por no tener seguro, explicó Carmen. Llegó aquí con preeclampsia severa. Necesita atención inmediata y también representación legal, porque este es exactamente el tipo de discriminación que su clínica está diseñada para combatir. Nicolás sintió que el universo estaba probando su transformación. El caso era idéntico a docenas de situaciones donde él había rechazado pacientes. ¿Cuál es su condición?, preguntó su instinto médico. Presión arterial 180, proteínas altas en la orina, hinchazón severa, explicó Carmen. Es el tipo de caso que requiere la mejor atención sin importar la capacidad de pago. Cecilia miró directamente a Nicolás. Esto era más que un caso para ella. Era una prueba de si su transformación era real. ¿Está dispuesto a tomar el caso?, preguntó ella con una neutralidad profesional que no ocultaba la intensidad de su verdadera pregunta. Por supuesto, respondió él sin dudar. Vamos a verla inmediatamente. Mientras caminaban, Nicolás se dio cuenta de que Cecilia lo observaba con la curiosidad clínica de alguien que evaluaba evidencia. ¿Cómo te ha parecido el trabajo aquí?, preguntó ella. Diferente, respondió él. Completamente diferente a todo lo que había hecho antes. ¿En qué sentido?, insistió Cecilia. Aquí los pacientes no son casos clínicos, explicó Nicolás. Son personas con historias. No puedes tratarlos como diagnósticos. ¿Por qué?, preguntó ella. Porque conoces sus nombres, sus hijos, los sacrificios que hicieron para llegar aquí. Cecilia asintió lentamente. ¿Y eso te ha cambiado? Completamente, admitió él. Me ha hecho darme cuenta de que durante años estuve practicando medicina de élite, no medicina real. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó ella. La medicina de élite trata síntomas en personas que pueden pagar, respondió él. La medicina real trata a seres humanos, que merecen curarse sin importar si pueden pagar o no. Por primera vez, Cecilia se detuvo y lo miró a los ojos. Lo que vio allí debió ser importante, porque su expresión cambió de curiosidad a un respeto cauteloso. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona?, dijo ella suavemente. ¿Qué? ¿Que no has preguntado por Santiago ni una sola vez? ¿No has intentado manipular esta situación para ganar acceso a él? ¿No has hecho de este reencuentro algo sobre ti y lo que perdiste? Nicolás se dio cuenta de que ella tenía razón. Su enfoque había estado en el trabajo. No había usado su presencia para presionar por derechos. Santiago merece un padre que anteponga su bienestar a su ego, respondió. Hasta que pueda ser ese tipo de padre, no tengo derecho a pedir tiempo con él. Cecilia lo estudió por un largo momento. Vamos a ver a esa paciente, dijo finalmente. ¿Y Nicolás? Es bueno trabajar con alguien que finalmente entiende qué significa la medicina. Mientras entraban juntos, Nicolás se dio cuenta de que algo había cambiado. No habían vuelto a ser esposos, pero habían encontrado un terreno común. El compromiso de tratar a los pacientes con dignidad. Era un comienzo real. Un año después, Nicolás se encontró frente al espejo de su pequeño apartamento. Ajustándose una corbata de $30, se preparaba para el día más importante de su nueva vida, la primera vez que Santiago lo visitaría oficialmente. El apartamento era la antítesis de su mansión. Las paredes eran de colores cálidos, los muebles funcionales, y en las paredes había fotos de sus pacientes de la clínica. El cambio físico en él era extraordinario. Había perdido peso, no por estrés, sino porque caminaba al trabajo y hablaba con sus vecinos. Su rostro ya no tenía la tensión de quien vivía en constante competencia, sino la serenidad de alguien que había encontrado un propósito real. «Doctor Nicolás», la voz de la enfermera Patricia lo sacó de sus pensamientos. Cecilia y Santiago acaban de llegar. Durante 6 meses, Cecilia había llevado a Santiago a la clínica para que Nicolás lo viera de lejos. Luego las visitas se habían vuelto supervisadas, donde Nicolás podía sostener a su hijo en sus descansos. El progreso había sido lento, pero cada pequeño paso era una victoria monumental. Hoy sería diferente. Santiago pasaría 2 horas con él, jugando y almorzando sin supervisión. Cuando llegó a la clínica los vio. Cecilia estaba sentada en la sala de espera, pero ya no era la mujer aterrorizada. Era una Cecilia que irradiaba confianza, vestida profesionalmente, con la relajación de alguien que había encontrado equilibrio en su vida. Santiago se había convertido en un niño de 14 meses, que parecía haber robado lo mejor de ambos padres. Tenía los ojos verdes de Nicolás, pero la calidez de Cecilia. Su cabello era una mezcla perfecta y su sonrisa iluminaba habitaciones enteras.
Hola, se acercó Nicolás. Hola, Nicolás, respondió Cecilia. Su sonrisa era genuina. Durante meses de trabajar juntos, habían desarrollado una amistad basada en respeto. ¿Cómo está el pequeño doctor hoy?, la preguntó Nicolás. Santiago lo miró, extendió sus brazos y le sonrió. ¡Papá!, gritó con la claridad de alguien que había practicado la palabra. El mundo de Nicolás se detuvo. Había soñado con escuchar esa palabra. ¡Papá!, repitió con una voz temblorosa. He estado enseñándole a decir eso, explicó Cecilia con lágrimas en los ojos. Pensé que era hora de que supiera quién eres de verdad. Nicolás tomó a Santiago en sus brazos. Por primera vez no había supervisión. Era simplemente un padre sosteniendo a su hijo. ¿Estás segura de esto?, preguntó Nicolás. Estoy segura, asintió Cecilia. Has demostrado durante un año que puedes anteponer su bienestar a tu ego. Te has convertido en el hombre que él merece. Mientras caminaban hacia el apartamento, Cecilia le habló con una honestidad que no había oído en años. ¿Sabes qué me convenció de que habías cambiado?, y preguntó ella. ¿Qué? La señora González, respondió Cecilia. Nicolás supo de inmediato a quién se refería. María González era una paciente con diabetes que no tenía seguro ni familia. Durante 8 meses, él la había visitado cada domingo, no como médico, sino como el hijo que ella nunca tuvo. No sabía que lo sabías, admitió él. Ella me lo contó, explicó Cecilia. Me dijo que tienes una llave de su casa, que le haces las compras, que la llevaste al hospital y que nunca le has cobrado un solo peso. Nicolás se encogió de hombros. Es una mujer de 62 años que vive sola. Necesita ayuda. ¿Qué tipo de médico sería si no la ayudara? Cecilia se detuvo y lo miró. Esa respuesta, esa actitud, es exactamente por qué sé que Santiago puede crecer con un padre del que puede estar orgulloso. Cuando llegaron, Santiago exploró el apartamento. Nicolás había preparado la visita meticulosamente. ¿Quieres almorzar, campeón?, le preguntó a Santiago, quien aplaudió emocionado. Mientras preparaba el puré de verduras, que había aprendido a hacer con tutoriales de YouTube, Cecilia lo observó con una expresión que no había visto en años, admiración genuina. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, dijo ella. ¿Qué? Que te convertiste en el hombre que siempre tuviste el potencial de ser, respondió. No por mí, sino porque realmente entendiste que merecías ser mejor. Nicolás consideró sus palabras. Durante el año más difícil de su vida, había luchado contra la tentación de cambiar por las razones equivocadas. Pero en algún momento, la motivación había cambiado. Había decidido que merecía ser alguien mejor. ¿Y tú?, y preguntó él suavemente. ¿Has podido perdonarme por el daño que te causé? Cecilia lo miró por un momento. Sí, dijo finalmente. Había una paz en su voz. No porque lo merecieras, sino porque yo merecía liberarme del peso del resentimiento. ¿Y eso significa? No se atrevió a terminar la pregunta. Significa que podemos ser padres juntos, respondió ella con una claridad que le quitó el aliento. Significa que Santiago puede crecer en una familia donde sus padres se respetan. Trabajan juntos y lo aman incondicionalmente. ¿Y nosotros?, y preguntó él en un susurro. Cecilia sonrió. Vamos a averiguarlo día a día. Ya no somos las mismas personas que se casaron hace 5 años. Tú te convertiste en alguien nuevo, y yo también. Tal vez estas nuevas personas puedan construir algo hermoso juntas. Santiago eligió ese momento para decir, mamá, papá, mientras aplaudía. ¿Sabes qué, Cecilia?, dijo ella tomando la mano de Nicolás. Creo que él tiene razón. Creo que podemos ser una familia real. Mientras los 3 se sentaban en el sofá, Santiago jugando en el suelo, Nicolás se dio cuenta de algo extraordinario. Había perdido una mansión, pero había ganado un hogar. Había perdido $8 millones, pero había ganado riqueza verdadera, amor auténtico y propósito real. Había perdido el respeto basado en el miedo de sus pares, pero había ganado el amor genuino de sus pacientes. Y lo más importante, había perdido la versión tóxica de sí mismo y había ganado la oportunidad de ser el hombre, el médico, el esposo y el padre que siempre tuvo el potencial de ser. ¿Sabes qué me dijo la señora González la semana pasada?, le preguntó Cecilia mientras Santiago se dormía en el regazo de Nicolás. ¿Qué te dijo? Que nunca había visto a alguien cambiar tan completamente como tú. Que eres una persona diferente al que ella había oído mencionar. Soy una persona diferente, respondió él honestamente. El hombre que te hizo daño ya no existe. Lo que queda es alguien que finalmente entendió que la única forma de vivir es vivir para algo más grande que uno mismo. Cecilia se acercó y puso su cabeza en su hombro.
Creo que me estoy enamorando de esta nueva versión de ti, susurró. Creo que esta nueva versión de mí ya está perdidamente enamorada de la mujer increíble en la que te convertiste, respondió Nicolás. Mientras el sol se ponía, los tres se quedaron en silencio. Nicolás sostenía todo lo que realmente importaba. Un año antes había sido el cirujano más rico y arrogante, pero el hombre más pobre en lo que de verdad importaba. Ahora era un médico que ganaba una fracción de sus ingresos. Vivía en un apartamento modesto y nunca en su vida había sido más rico. La transformación estaba completa, pero la vida real apenas comenzaba.